La energía puede ser su mayor costo o su mayor oportunidad. Consúltenos cómo optimizar la factura eléctrica de su empresa. Grupo Ingesa presenta las noticias de ayer, hoy. El reporte del Fino. Hola, buenos días. Hoy es viernes 8 de mayo de 2026. Le saluda Eduardo Carmona y le traigo a continuación el último reporte de Diego Delfino de esta semana. Asamblea arranca en sincronía. Fernández asume con un par de incendios a la vuelta de la esquina. Delfino.cr. Día 1. La víspera del traspaso de poderes, hoy a las 11 a.m., encontró a la Asamblea Legislativa en plan inusual, trabajando. Después de la sesión solemne del lunes, dedicada al último informe de labores de Rodrigo Chávez y de 2 jornadas perdidas criticando y defendiendo el discurso, el plenario finalmente entró ayer a conocer proyectos de ley y arrancó con una postal poco frecuente, 3 votaciones unánimes, todas de 57 a 0. En segundo debate quedó aprobado el expediente 24.808, una reforma para fortalecer el apoyo al sector cultural mediante nuevas habilitaciones legales para el Ministerio de Cultura y Juventud y sus órganos desconcentrados. En términos prácticos, la ley permite arrendar espacios y recursos materiales, autorizar el uso gratuito de instalaciones para actividades culturales y definir tarifas por boletos, entradas, talleres y actividades formativas. No es exactamente la toma de la Bastilla, pero para el sector cultura es una herramienta útil y largamente esperada. Bien por eso. Además, en primer debate avanzaron 2 proyectos más. Uno para mejorar la gestión del PANI y fortalecer el proceso especial de protección de personas menores de edad, con énfasis en que la separación del menor de edad sea una medida excepcional. Y otro de reforma a la Tomen Aire, Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo. Nada de esto por sí solo cambia el curso del país ni mucho menos, pero sí deja una primera señal. Cuando hay expedientes listos, voluntad política y 0 ganas de jugar al bloqueo desde el día 1, la maquinaria legislativa puede moverse. La pregunta, claro, es ¿cuánto durará la luna de miel de los 57 votos y qué pasará cuando empiecen a llegar los proyectos que sí dividen la cancha? Recordemos que el menú de fondo ya está servido. El Ejecutivo, que ahora mismo controla la agenda, convocó 12 proyectos a sesiones extraordinarias, incluyendo los créditos para el tren rápido de pasajeros, el TLC con Israel, el primer presupuesto extraordinario y reformas vinculadas a Hacienda Digital. La diferencia frente a la legislatura pasada ya la conocemos. Esta vez el oficialismo sí tiene músculo para dispensar trámites, acelerar expedientes y ordenar la agenda con una comodidad que Chávez nunca tuvo en su primer cuatrienio. Además, como bien adelantaron Lucho y Mike pasaría, la Sala Constitucional declaró inevacuables por falta de argumentos, pena ajena, las 3 consultas facultativas presentadas el 30 de abril por diputaciones de la anterior Asamblea contra créditos internacionales ya aprobados en primer debate, entre ellos el del tren eléctrico. Dicho en sencillo, el intento de algunos diputados de sabotear el avance de esos expedientes en la última curva para sacarse el clavo no prosperó y, como ya fueron convocados a extraordinarias, podrían votarse en segundo debate el próximo lunes. Quizá la noticia más interesante del arranque legislativo no está en lo que se votó, sino en lo que la propia institución puso sobre la mesa. La Gerencia General de la Asamblea entregó a la presidenta legislativa Yara Jiménez y a las jefaturas de fracción un informe técnico sobre vacíos reglamentarios y problemas operativos en el proceso de formación de la ley. El documento enumera varios de los nudos que históricamente han convertido al Congreso en una máquina de desgaste. Plazos de comisión que no distinguen entre proyectos simples y complejos, dudas sobre consultas legislativas, firmas de dictámenes, uso de mociones 137, expedientes que siguen atrapados entre papel y digital, poco margen para revisión técnica final y abuso de mociones de revisión. En buen tico, que nuestro primer poder es un monumento a la ineficiencia y que sería chivísima ver si nos animamos a entrar al siglo XXI. Y ahí está el verdadero primer reto de doña Yara. Antes de prometer una asamblea más eficiente, la nueva mayoría tendrá que decidir si está dispuesta a arreglar las reglas del juego o si solo quiere aprovecharlas mientras le sirvan. Esa será una de las pruebas más interesantes del nuevo Congreso, distinguir entre músculo legislativo y atropello, entre ordenar la casa y simplemente cambiar de dueño.
Mientras tanto, continúa encendido el frente del FES. El CONARE reclamó ayer que la discusión sobre el financiamiento de la educación superior pública se está desviando hacia la desinformación, los ataques personales y los intentos de enfrentar a las universidades entre sí. De ahí, un poco sí. El CONARE claramente optó por cerrar filas y proyectar unidad en línea con lo que está pidiendo el CITUN de la UNA. Ayer negó enfáticamente que existan negociaciones paralelas o acuerdos ocultos para debilitar a alguna universidad y cuestionó los discursos que plantean fusionar instituciones o dividirlas entre prescindibles y defendibles. En paralelo, la UCR siguió los pasos de la UNA y declaró un paro activo del 11 de mayo al 4 de julio. En ambos casos, las rectorías han insistido en que no se trata de una huelga ni de una suspensión de labores, sino de espacios institucionales para informar, discutir y analizar las implicaciones de la fallida negociación del FES 2027, luego de que el Ejecutivo planteara un crecimiento de 0%. Como sea, a esta trama le falta mucho camino y promete ser muy espinoso. Digo, estamos claros en quién será a partir de hoy ministro de Hacienda. El otro pleito que no se toma descanso es el del tipo de cambio. Esta semana el sector bananero volvió a encender alarmas luego de que Fresh Del Monte anunciara el despido de más de 850 personas por el cierre de 4 fincas en la región atlántica. Ahora la Asociación de Productores de Banano advirtió que más fincas podrían correr la misma suerte si el dólar se mantiene en los niveles actuales o cae todavía más. El reclamo no es nuevo, pero empieza a acumular consecuencias visibles. Exportadores que venden en dólares y pagan buena parte de sus costos en colones reciben menos ingresos locales por cada dólar generado, justo cuando también enfrentan costos altos en insumos, fertilizantes, tarifas y operación. Recordemos que el tipo de cambio pasó de alrededor de 601 colones en diciembre de 2022 a cerca de 459 colones en abril de 2026. Para quien gana en colones, eso se ha sentido como un alivio. Para quien exporta, como una soga. En la misma línea, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña pidió al Banco Central explicar con mayor claridad qué factores están detrás de la apreciación del colón. Canapep habla de una apreciación cercana al 32% desde mediados de 2022 y la describe como una especie de impuesto cambiario para empresas que generan ingresos en dólares pero mantienen costos relevantes en moneda local. La Cámara Piñera también elevó preguntas incómodas sobre emisiones de deuda colocadas en el exterior, bonos de estabilización monetaria, tasas de política monetaria, flujos de divisas y alertas por operaciones sospechosas. En sencillo, el sector está diciendo que no le alcanza con escuchar que hay más dólares por turismo, exportación o inversión extranjera directa. Quiere que el Banco Central explique de dónde está saliendo tanta presión sobre el mercado cambiario y cuánto pesa cada factor. Les tocará esperar sentados porque don Roger Madrigal, presidente del Banco Central, siempre tiene una explicación bajo la manga y ya dejó claro 1000 veces que en lo que a este tema respecta morirá con las botas puestas. O bien, se perpetuará, porque el nombramiento se le vence hasta el 2027 y doña Laura bien podría reelegirlo. El tema, que ya llegó hasta France 24, es tan imposible como el FES y casi tan ideologizado y politizado. El tipo de cambio barato ayuda, o al menos eso se supone, a contener precios importados, alivia deudas en dólares y ciertamente le da respiro a muchos consumidores, pero también aprieta a sectores exportadores, turismo, zonas rurales y empresas que viven de vender afuera. Esa tensión no se va a resolver con una consigna ni con un madrazo en Twitter. Lo cierto es que el nuevo gobierno heredará un colón fuerte, un banco central defendiendo su autonomía y sectores productivos cada vez más impacientes. Otro bonito expediente para la gaveta de no hay almuerzo gratis o, en el peor de los casos, suerte con eso. Antes de despedirme y desearles un buen fin de semana, toca aludir una vez más al tema de las visas que Estados Unidos le retiró a los directivos de Grupo Nación. Esta semana el asunto dejó de ser una conversación local y ya fue abordado por The New York Times, Associated Press, CNN en español, The Guardian e ICIJ. Además provocó reacciones de la CIP, el CPJ y congresistas demócratas del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El punto común no es detalle lateral. La preocupación por el uso opaco de visas como herramienta de presión política contra críticos, opositores o medios de comunicación. No cabe duda de que dentro de Costa Rica buena parte de la ciudadanía recibió el caso con apatía o morbo, pero afuera está siendo leído como una señal de alarma democrática, un posible uso de la política migratoria estadounidense para castigar a un medio crítico de un gobierno aliado de Trump.
Sobra decir que esa diferencia de sensibilidad también dice algo sobre el momento que atravesamos, razón por la que abordé el tema en el repaso dominical hace unos días y por la que también conversaremos al respecto esta noche en Café para Tres. Nos vemos entonces. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Gerencia del Congreso entrega a jefaturas de fracción informes sobre vacíos reglamentarios y problemas operativos. La Gerencia General de la Asamblea Legislativa remitió a la Presidencia del Congreso y a las fracciones un informe técnico que identifica vacíos normativos y problemas operativos en el quehacer parlamentario, con el fin de valorar reformas al reglamento legislativo o directrices administrativas. El documento señala dificultades en los plazos de dictamen en comisión, las consultas legislativas, la firma y clasificación de dictámenes, el uso de mociones de fondo en plenario, la digitalización del expediente, el funcionamiento de la comisión de redacción y las mociones de revisión. La vicepresidenta legislativa Esmeralda Britton González pidió a las jefaturas de fracción definir a la brevedad qué cambios reglamentarios estarían dispuestas a impulsar a partir del informe. Mientras tanto, el plenario aprobó su primera ley del período constitucional y dio primer debate a otros 2 proyectos de ley, todos por unanimidad. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Argentina investiga si brote mortal de hantavirus en cruceros salió de su territorio. Autoridades sanitarias de Argentina investigan si un brote mortal de hantavirus detectado en un crucero por el Atlántico tuvo origen en su territorio, luego de que varios pasajeros del buque MV Ondius dieran positivo por el virus Andes, una variante sudamericana capaz de provocar un síndrome pulmonar grave y en algunos casos mortal. Mientras tanto, un panel dividido del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos declaró ilegales este jueves los nuevos aranceles globales del 10% que impuso el presidente Donald Trump, en otro revés judicial para la política comercial de su gobierno. Por último, el Congreso de El Salvador, controlado por el oficialismo, ratificó este jueves una reforma constitucional que permitirá a los salvadoreños residentes en el exterior contar con representación directa en la Asamblea Legislativa y modificará el proceso de elección de 3 de los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr. Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo martes con un nuevo reporte. Que tengan lindo fin de semana. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr.